Hoy no es viernes, pero tampoco es lunes. Hoy es jueves, día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Agárrense. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1. Emilio, cuando tu hogar... No, es que escuchen esto. Y luego el testimonio con Gerardo Sánchez, periodista independiente, egresado del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE. Es brutal lo que vamos a escuchar. La historia de hoy va a quedar, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando tu hogar se convierte en una pesadilla. A ver, ¿se pueden arrancar los dos con esto? Fíjate, Fer, que en algún momento aquí hacíamos una denuncia y yo platicaba contigo sobre un amigo mío que se llama Gustavo, que compró un departamento que le costó bastante carito, obviamente a crédito, y que quedó a pagarlo a 20 años. Bueno, pues resulta que llega Gustavo, se instala en su departamento, está feliz porque pues es un departamento muy bonito, con características muy padres, acabados muy padres, en fin, creo que es un buen nivel de vida porque incluso queda aquí en Coyoacán. Resulta que unos meses después llegan unos inquilinos medio sospechosones y resulta que se dedicaban a la trata de migrantes. ¿Cómo? ¿Qué hacían estos cuates? Lo que hacían es que usaban esos departamentos de lujo para ahí alojar a personas de Centroamérica, venezolanos, cubanos, hondureños, en fin, de todo, que llegaban allí, los metían a estos departamentos, los dejaban por un tiempo ilimitado y después de ahí los sacaban y se los llevaban para trasladarlos o pasarlos hacia los Estados Unidos. Una red, un crimen organizado que operaba de esta manera. El problema es que los vecinos, al momento de que se quisieron quejar, dijeron, pues háganle como quieran, o sea, no podemos hacer absolutamente nada, ellos son los dueños de los departamentos. La diferencia es que usted le debe el departamento al banco, la diferencia es que ellos ya lo pagaron. Sí, ¿Cómo? Ah, ellos ya habían comprado el departamento. Pues sí. Así. y yo de aquí no me muevo. Y yo de aquí no me muevo, ya es mi departamento. propiedad. Usted todavía le debe al banco otros 19 años, entonces póngase de acuerdo con el banco si ya no quiere vivir aquí. Ahí empieza la historia de tu amigo que se llama Gustavo. Gustavo. En este asunto hemos estado revisando muchos del asunto de los predios, de cómo se adueñan de los predios, de cómo llegan y cómo se adueñan de los departamentos. Y justamente Gerardo Sánchez, periodista independiente, hace una investigación en torno a lo que está sucediendo también con los administradores de los edificios que están involucrados. Y precisamente lo tenemos hoy para platicarnos porque él es también resultado de una situación no muy similar, pero sí consecuencia de esta mafia que existe dentro de las administraciones, mi querido Gerardo. Y de falta de control. Gracias, buenos días Ay, por qué gusto, darnos Gerardo, oportunidad de bienvenido. hablar de esto, en este reportaje publicado por sopitas.com titulado El cártel de los administradores de condominio cuando tu hogar se vuelve una pesadilla, como bien lo dices, Fernanda. Y es eso, un cártel que, dice Emilio, sí empezó toda esta investigación periodística por un tema que hay en nuestro edificio, que ahorita estamos en un tema legal, pesadilla, pero cuando yo me acerco con gente, por ejemplo, de la PROSOC, Off the Record, me dicen, oye Gerardo, ¿tú te acuerdas de este cártel inmobiliario que hubo? Y yo, sí, cómo no olvidarlo. Bueno, pues así como existe un cártel inmobiliario, también existe el cártel de los administradores de condominio, porque lo que te está pasando a ti le pasa a miles de personas en este país. A ver, todos los edificios son administrados, ¿queda claro? Tendría que. Vaya, esto puede ser a través de empresas que se dedican a este tema o de alguno de los inquilinos o Sí. dueños de alguna parte del edificio. Sí. O de la privada. Exacto, eso dice la ley. Te tengo malas noticias. Solo caray. entre el 10 y el 15% de los condominios en México están administrados ¿Cuánto? por alguien. Entre el 10 y el 15%. Eso es un dato que me compartieron de la red de administradores de condominios, que es una agrupación que hacen congresos, que hacen eventos, que están oficializando y profesionalizando esta dinámica que es necesaria porque estamos creciendo para arriba como ciudades. Somos ciudades horizontales. Ya no hay manera de construir para los lados porque no cabemos. Y entonces esta necesidad de tener un administrador de condominios nos hace estar regularizados, que no hagan lo que hacen en el departamento del amigo de Emilio, de Gustavo. Pero, Y espera.
la mitad de este 10 y 15% presenta irregularidades. Si ya te imaginarás la pachanga de los que no tienen administradores. Es que, espérame tantito, ese 90%, ese 89, 88%, 85% que no tiene administradores, ¿cómo se Pachanga. hace? Pachanga. Pachanga Desmadre. total. Eso es, fíjate, hay que analizar para otra historia periodística, pero aquí justamente nos enfocamos en esta parte, en qué pasa a los que sí tienen administración y además una administración irregular. No es el caso de mi condominio, pero por ejemplo, hablando ya con expertos, me hablaban de que en estas torres inmensas, como la de Gustavo, donde se junta mucha lana, la gente no se involucra. Ha habido casos, incluso estas torres que tienen 300, 200 condominios y que cobran bastante dinero, eventualmente se ha identificado que pueden incurrir hasta en lavado de dinero. Entonces, como dice Emilio. Y Gustavo y también. Gustavo también, claro. ¿No? Tú compras con la tranquilidad de que ya. Pues ¿no? sí, el como sueño, el caso de Gina Ramírez también. Así es, también. Que claro. compras porque dices, bueno, y ya me quité una bronca. Sí, estoy cumpliendo un sueño. Sí. Pero resulta que la administradora o el administrador es ratero. Es un problemón. Y entonces no hay mantenimiento. Sí. ¿Qué más hacen los administradores en contra de los inquilinos? Fíjate que hemos identificado, por ejemplo, obviamente, pues entregar cuentas, imposible, ¿no? No sé, en México nos cuesta trabajo pedir cuentas y la gente le da pena decirle a la persona a la que le estás dando dinero, además. A ver, nos pasa con los políticos, ¿no? ¿Cuántas personas les vamos y les decimos, oye, entréganos cuentas? Es un poco, fíjate, he visto muchos comentarios en Twitter que nos dicen que se parece mucho a las administraciones de condominio como funciona México, ¿no? Entonces, unos poquitos, porque además no nada más operan solos, obviamente se necesita una colusión al interior de los condominios con condóminos también. Pero a ver, pónganme un ejemplo de cómo operan. Cuando tú dices lavado de dinero en el cártel de los administradores, hijo, eso ya son palabras mayores. Sí. ¿Cómo? Ocurre, lo que me explicaba este abogado, es que son edificios inmensos y entonces captan literal al mes entre 2 y 3 millones de pesos de las cuotas que recaban. Y la gente no se mete a ver las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Como no les piden cuentas, pues... Y hay varias lagunas legales en cómo se recolecta dinero por concepto de administración. Entonces pueden ir metiendo dinero y entonces se hace una cuenta millonaria. Tú no sabes de dónde y entonces esta duda razonable de que pueda haber un tema por ahí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, en condominios tal vez más pequeños? Eventualmente, pues bueno, intermediarizan el costo de los servicios, como el gas. Y entonces no te dan recibos de lo que estás consumiendo, te entregan una hoja en Excel que podemos hacer miles. Algo que también creo... Hay robo de lana. Sí, un desvío absoluto, porque además a la gente, hay mucha gente que ni siquiera le interesa, o sea, da la cuota, pero tampoco... Y te quieres deshacer de la bronca, claro. ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que muchos, incluso hay predios que se empiezan a quedar vacíos, llegan asamblea de barrios, lo construyen a través de una corporación que puede ser disfrazada, fantasma, y después venden esos departamentos y ya automáticamente caes dentro de este cártel inmobiliario. Claro, de estos administradores de condominio, entrevisté yo a una persona para el reportaje, un testimonio. Fíjate nada más hasta dónde pueden llegar. La supuesta administradora que se estaba haciendo pasar, que era además una vecina, les decía, tú me tienes que dar una copia de la llave de tu casa, a los condominios. Porque si llega a pasar algo, yo como administradora tengo que entrar a revisar qué está pasando al interior de tu casa. Una locura. Allanamiento de morada se llama, señora. Claro, incurren en muchos delitos, ¿no? Entonces, si por ejemplo no te entregan el recibo de gas y te lo están quitando de la entrada o de tu buzón, bueno, te están robando correspondencia y eso es un delito. Y entonces, claro, algo también que hemos detectado es que las personas de la tercera edad son más vulnerables en este sentido. Porque, pues a ver,
difícil, o sea, es difícil que accedan a la ley, que accedan a información, que se puedan asesorar con un abogado. Y entonces muchas veces también estas personas, ahora que me preguntas de ejemplos, me acuerdo de otro también terrible, es que como manejan información privilegiada de los condominios, es muy fácil que puedan acceder a esto que decía. Tus cartas. Claro, y entonces correspondencia. ha habido casos en que se hacen de los departamentos. Los compran, pues, porque las personas mueren, porque mueren intestadas, entonces se hace toda una red que es justo a lo que esta persona off the record, servidor público, me dijo, estamos frente a un cártel de los y las administradores de condominio. En Ciudad de México, en todo el país. Estás hablando Bueno, que sí. entre el 18 y el 24, 2018 y 2024, 20,300 denuncias por despojo de predios y Wow. viviendas. Wow. Nada más para cerrar ya el tema, tengo otro amigo que se llama Jaime, al que Pues le que- mando un que abrazo. claro, Oye, amigos. y nos los Sí, presentas sí. para que podamos hacer segunda parte del pues, reportaje. porque Esos además lo testimonios viven, ¿no? son importantes. Porque además lo viven. Él vivía en un condominio horizontal y resulta que en Hidalgo, y resulta que un día llegaron precisamente unos extranjeros, colombianos, y y ocuparon una casa. Son de esos condominios horizontales en donde está la reja. Bueno, para 2 meses después, ellos ya controlaban el acceso al condominio horizontal, porque entonces pusieron a una persona encargada de abrir y cerrar la puerta, la reja. Y obviamente para poder entrar necesitabas pagar, si querías entrar y querías hacerlo. Obviamente muchos de allí empezaron a salir y la gente desesperada decía, es que si nos salimos van a llegar a ocupar nuestras casas. Hoy esa parte de ese predio ya no les pertenece. Es un grupo de colombianos que se apropió de todas las casas abandonadas. Terrible. Yo sé de alguien que ocupó un departamento, empezó a hacer divisiones dentro del departamento con tablones, pues, Sí. ¿cómo se llaman? Pues, Sí, tabla roja. Tabla roca, gracias. Y metió y subarrendó a 8 personas. Hijo. Ganaba 300,000 pesos al mes. Y eso la ley lo prohíbe totalmente. Pero no hay ley. Sácalo, Exacto. sácalo. Gracias, Emilio. Gracias. Gracias, Gerardo Sánchez.